de esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros con el acontecer informativo en esta ocasión en nuestra amada Bolivia. Y qué mejor manera que arrancar este nuevo ciclo informativo semanal que con la música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género típico que escuchamos de fondo. Un saludo fraternal, querido Alejandro, para ti y todas nuestras hermanas y hermanos de Bolivia y nuestra linda Latinoamérica. Hoy vamos a apreciar la obra de un gran concertinista, Rafael Ortiz el maestro, y este tema de Manuel Elías Coronel, titulado Linda Cochabambinita. Y con esta obra musical empezamos nuestro informativo semanal. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera, iniciamos nuestro recorrido informativo semanal y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Gabriel Villalba. Hola, ¿qué tal mis amigos, mis amigas de la radio Causachuncoca? Como siempre, un gusto, un placer compartir con cada uno de ustedes esta transmisión que desde noviembre del 2019 se dio desde los primeros días del golpe de Estado, allá por aquel trágico año del 2019. Alejandro Díaz se dio a la tarea incansable de transmitir semana tras semana los principales acontecimientos, no solamente informativos noticiosos de lo que acontecía en Bolivia, sino también el análisis profundo y los develamientos de esos trasfondos políticos del régimen totalitario, autoritario, ilegal, inconstitucional e ilegítimo de Yanine Áñez. Esta semana se aperturó con muchas fricciones a nivel del interior del movimiento al socialismo. El jefe comandante del movimiento al socialismo, Evo Morales, ha denunciado el denominado Plan Negro para afectar su imagen política y que este Plan Negro estaría siendo ejecutado por algunos ministros y asesores de los ministerios del gabinete del presidente Luis Arce Catacora. Entonces, claramente vemos una suerte de un problema político a nivel interno del MAS que repercute hacia afuera y que las oposiciones, las diferentes oposiciones al movimiento al socialismo tratan de exaltarlo como una gran fractura, una gran división del movimiento al socialismo, nada más alejado de la verdad, ¿no? Obviamente con los poderes fáctico-mediáticos todo vale y todo sirve para atacar al gran proyecto nacional popular del movimiento al socialismo, pero esto no es así. Evidentemente existe un plan negro, evidentemente hay algunos ministros involucrados en ello, evidentemente hay muchos intereses personales de muchas autoridades del órgano ejecutivo en menoscabar la imagen de Evo Morales porque saben que en una eventual retorno a la presidencia de Evo Morales ellos no tendrían pisada, ¿no? Pero este gran problema se podría resolver de
y se podría dar una solución salomónica. ¿Cuál sería la solución? Que la estuve proponiendo en diferentes medios de comunicación a las consultas que me realizaban. Consensuar un gabinete ministerial nuevo, renovado, que sea consensuado entre finalmente el presidente Luis Arce Catacora, que es quien la cabeza del órgano ejecutivo, quien encabeza el órgano ejecutivo, pero fundamentalmente también con el presidente del Movimiento al Socialismo, partido político en ejercicio de gobierno. Estos dos personajes, tanto el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, como el presidente del MAS, tienen pues que tener una coordinación habitual, rutinaria, diaria, y tienen que entre los dos gobernar. En cualquier parte del mundo se gobierna de esa forma. Partido político no está distanciado de la administración gubernamental. La administración gubernamental no está apartado del partido político, por el cual gracias a ese partido está justamente administrando el gobierno coyunturalmente, ¿no? Entonces la propuesta radicaría en que tanto el presidente Luis Arce Catacora como el presidente Evo Morales pues conformen un nuevo gabinete ministerial consensuado y se aparten a esos malos elementos que ya se ha revelado quiénes son, ¿no? Ministro de Gobierno, Ministro de Justicia, Ministro de Obras Públicas, Ministro de Defensa. Apartados esos cuatro ministros, obviamente se podría reencaminar un proceso de reunificación entre, lo vuelvo a repetir, la administración gubernamental a nivel ejecutivo y la administración política, pues que la cabeza, les guste o no les guste, es Evo Morales, ya que gracias a Evo Morales y la decisión política de Evo, también se escogió a un presidente, a un candidato a la presidencia como Luis Arce y un candidato a la vicepresidencia como David Choquehuanca. Eso como un principal problema gestado y generado en esta semana. Por otro lado, hay que analizar a profundidad también cómo en esta semana que la venimos analizando se han generado unas respuestas sumamente fascistas a nivel de redes sociales, de Twitter, de un periodista boliviano que ejerce su profesión en el periódico de circulación nacional El Deber, específicamente el periodista Marcelo Suárez, que ha señalado este periodista del Deber mediante discursos de odio que, respondiendo al periodista Carlos Montero, que hacía alusión a cómo vandalizaron el monumento de Néstor Kirchner, que fue atacado a balazos en Estados Unidos, este periodista boliviano Marcelo Suárez decía: eso les faltó hacer al anterior, ensayar, refiriéndose al atentado que sufrió la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces vemos el nivel de odio exacerbado de gente que está metida en el periodismo. No es cualquier pinche opinador o cualquier internauta de las redes sociales, es un periodista del periódico de circulación nacional El Deber, que tiene lamentablemente ese pensamiento fascista, ese pensamiento radical, ese pensamiento y discurso de odio que se genera. Pero ¿qué se puede esperar de Marcelo Suárez, periodista del odio del Deber? Obviamente no se puede esperar nada. Para eso nomás le dan sus neuronas. Por eso justamente trabaja en el grupo El Deber. Su ignorancia y supina se compensa con discurso de odio irracional para mendigar ciertas adhesiones en la red social Twitter. Un hecho que no dejó de pasar desapercibido a instancias de diferentes periodistas, a instancias de diferentes figuras políticas que pues no están de acuerdo con ese posicionamiento y discurso de odio que se genera de estos medios hegemónicos de comunicación. Por otro lado, también se tiene que analizar en torno a otro periodista, Andrés Gómez Vela, que también en Twitter se refirió a el problema de Adepcoca, indicando: el masismo dice que el presidente de Adepcoca está preso por incendiar un inmueble que funcionaba ahí, un mercado ilegal de coca. Machicado pidió a Luis Arce durante un mes cumplir la ley y cerrar ese mercado. En vez de cumplir, el gobierno culpa a Machicado de lo que Arce no hizo.
puesto que se incendió el mercado paralelo de Adepcoca, ¿no? Pero ¿qué clase de lógica es esa? Me pregunto. O sea, está bien golpear a la gente, está bien cometer delitos contra la integridad física, está bien desnudar y golpear y mellar la dignidad de una mujer como se hizo en el conflicto cocalero, violando la ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, quemar un bien inmueble, que son delitos contra la propiedad privada, y todavía existen periodistas que justifican eso. Realmente el periodismo en Bolivia va de mal en peor. Por otro lado, también tenemos que hablar de este caso específico de Adepcoca, ya que se aprehendió a Machicado y también se detuvo a la exalcaldesa Soledad Chapetón, y ambas figuras políticas han utilizado ese mantra que utilizan los viejos políticos, ese viejo discurso de persecución política. Para todo es persecución política, ¿no? Pero Machicado quemó un bien inmueble, realizó todos los delitos que les dije anteriormente, y Soledad Chapetón tiene múltiples denuncias de corrupción en su gestión. No se trata de ninguna persecución política, se trata simplemente de que estas personas respondan por sus hechos ante la justicia, y de ser inocentes pues saldrán con un paso de parada. Estamos viendo que las mismas tácticas y estrategias de la oposición del 2019 se están volviendo a articular y a reestructurar en la oposición 2022. También Revilla está involucrado en estos actos de corrupción con Chapetón. Deberían resolver estos personajes sus controversias judiciales en lugar de lanzar alegremente la vieja, confiable y fácil salida de decir persecución política a todo lo que pasa y para todo lo que pasa. Estamos viendo que el modus operandi de Adepcoca, los cocaleros, es el mismo modus operandi del 2019 en las acciones violentas desarrolladas por estos grupos paramilitares de cocaleros. Por otro lado, resulta que ahora las figuras políticas que en su momento, el 2009, estuvieron en contra de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, así con una campaña casi parecida a la que pasó en Chile hace algún tiempo en contra de su nueva Constitución, resulta que esos personajes que hicieron en su momento guerra sucia contra la Constitución del 2009, hoy son los fervientes constitucionalistas y dicen, no, se está violando las libertades, la Constitución y demás. Pero sí, ellos fueron los primeros en estar en contra de la Constitución. ¿Qué clase de moral es esa, no? Por otro lado, también los cívicos cruceños que vienen del tema, afectados por los ítems fantasmas, afectados por el caso audios de coimas de Pacheco, y aún así se animan a convocar el 30 un cabildo. ¿Con qué moral?, se pregunta la población. Estamos viviendo situaciones sumamente interesantes en el panorama político boliviano que, creo yo, lo vuelvo a decir, tienen que resolverse a instancias de que se sienten en la mesa el presidente Luis Arce Catacora, el presidente del MAS Evo Morales, y resuelvan de forma conjunta todos estos dimes y diretes que finalmente simplemente le hacen el juego a la derecha, y pues, le guste o no le guste a Luis Arce Catacora, está ahí sentado en la silla presidencial gracias a la decisión política de Evo Morales. Entonces, por un mínimo de lealtad y consecuencia con el proceso ideológico político, si existen ministros que son sumamente observados por las organizaciones sociales, estos ministros tienen que ser apartados, obviamente, y entre Evo Morales y Luis Arce Catacora definirán pues el nuevo gabinete ministerial. Seguramente el presidente Luis Arce tendrá que ceder, seguramente Evo Morales también tendrá que ceder en otras de sus solicitudes, cediendo, negociando y construyendo en estas diferencias internas que son sanas que existan en todo partido político, pues se tiene que fortalecer al instrumento. Desde La Paz, Bolivia, para El Mundo, les habló Gabriel Villalba. En otras informaciones tenemos que los sindicatos nacionales representados en la Central Obrera Boliviana celebraron el inicio de la transición del sistema de pensiones a la gestoría pública creada en el año 2015. Está pasando con todas las conquistas sociales. Vale decir que aquellos compañeros que perciben pensión por invalidez, por riesgo profesional, no va a ser afectado. Aquellos trabajadores que tienen renta vitalicia por riesgo profesional tampoco va a ser afectado. En Bolivia, las administradoras de fondos de pensiones conocidas como AFPs, a cargo de empresas españolas, empezaron a funcionar en el año 1997. Las utilidades de las AFPs van a los privados
y al extranjero, y las utilidades de la gestora van a financiar el Fondo Solidario, que busca mejorar las rentas de nuestros jubilados con menores ingresos. La administración de las AFPs benefició a las empresas extranjeras en detrimento de los trabajadores aportantes, por lo que desde el inicio del gobierno del movimiento al socialismo a la cabeza de Evo Morales, se buscó alternativas con los sindicatos para administrar el sistema de pensiones. Hoy América Latina está cuestionando el sistema de pensiones de las AFPs. Hoy hay cuestionamientos, lo que nosotros en Bolivia ya habíamos avanzado. Somos, por lo tanto, y tenemos que sentirnos orgullosos, pioneros en la innovación en el sistema de pensiones, y hoy damos un paso gigantesco en esa línea. El presidente Luis Arce anunció que de inmediato se pone en vigencia el nuevo sistema, en tanto que el proceso de transferencia total concluirá en mayo del año próximo. A partir de hoy, quienes quieran asegurarse, quienes quieran ingresar al sistema de pensiones, ya no irán a las AFPs. Desde hoy, bolivianas y bolivianos que quieran afiliarse para su pensión, para aportar para su pensión, irán a nuestra gestora pública a inscribirse. Las AFPs cobran 4 comisiones que suman casi 3,5% de lo que recaudan. El nuevo sistema reducirá drásticamente esa comisión. Bolivia tiene 2,5 millones de asegurados o aportantes, con casi 200.000 jubilados. 7 de cada 10 jubilados se benefician de una pensión solidaria de vejez, creada para mejorar las rentas más deprimidas. Y cambiamos de tema para hablar de la crisis climática que azota especialmente a Bolivia. En lo que va de año se han quemado más de 850.000 hectáreas, de las que solo un cuarto son bosques. Esto según informes oficiales. Tenemos 854.723 hectáreas total quemadas a nivel nacional. De estas, en bosque tenemos 235.148 hectáreas. Sin bosque, es decir, matorrales y pastizales, que es la mayor cantidad, son 619.575, que incluyen también aquellos lugares donde se hace agricultura, se hace ganadería. Hasta ahora no se han producido daños a pueblos indígenas ni comunidades campesinas. No afectó a las personas, mucho menos a las casas que tienen o a las viviendas que tienen de las áreas protegidas en las comunidades que están. Los focos de calor se redujeron drásticamente en los últimos días, de más de 4.000 a 1.200. Esto debido a la acción oportuna de cientos de bomberos y voluntarios y el despliegue de 6 unidades militares, ya que la naturaleza salió en auxilio con lluvias en varias zonas del país. El país solo registra 7 incendios en 2 departamentos. El resto de los incendios ya están completamente sofocados, apagados, de manera que solamente en estos lugares se mantienen patrullas terrestres para hacer un rastrillaje y evitar que los mismos se reactiven. Estos incendios se producen cada año y generan una gran humareda que casi cubre todo el territorio del país. Esto por la práctica del chaqueo, que consiste en limpiar con fuego los campos de cultivo para así tenerlos listos para las próximas temporadas de siembra. En el 2019 se verificó que estos incendios eran alentados con fines políticos contra el gobierno, lo que se repite este año. Hemos identificado que entre el municipio de Roboré y San José de Chiquitos existe la presencia de personas que están ocasionando los incendios premeditadamente. Lo están haciendo con otros fines de convulsionar el país y de generar zozobra en la población boliviana. Ante esta situación, el Comando Conjunto de Reacción a Eventos Adversos de nuestras Fuerzas Armadas ha redoblado los patrullajes terrestres y aéreos y fluviales en la zona. Se denominan focos de calor a la quema de chacos e incendio al fuego que se descontrola. Los focos de calor se redujeron 1/3 y los incendios a más de la mitad en los últimos días. Uno de estos incendios es importado desde Argentina. El fuego ingresó por el área del Hito 19 hacia la región del Chaco boliviano. Y cambiamos de tema para hablarles de la 4ª reunión del equipo binacional Bolivia-Perú a nivel de viceministros, en donde se decidió reimpulsar el uso boliviano del puerto de Hilo sobre el Océano Pacífico. Estamos dando todas las facilidades para que este intercambio comercial tenga un éxito y sea una parte rentable tanto para los exportadores de Bolivia
como también para los servicios portuarios que le prestamos en el Perú. Se explicó que este puerto sobre el Pacífico aún tiene amplia capacidad para aumentar el manejo de carga. La capacidad de Puerto de Hilo es de 1.400.000 toneladas métricas, de las cuales solamente un poquito más de 500.000 estamos utilizando, es decir, hay capacidad para seguir trabajando con las importaciones y las exportaciones. El puerto peruano, cedido con facilidades a Bolivia, país que no cuenta con acceso al mar, se constituye como una alternativa para el acceso de este país al Océano Pacífico. En el 2020 movíamos 35.000 toneladas por el puerto de Hilo. Para el 2021 llegamos a 72.000 toneladas, es decir, hemos duplicado. Y solamente de enero a agosto de este año ya hemos logrado las 101.000 toneladas. Eso quiere decir que en función al 2020 hemos crecido en un 300% en la carga que manejamos por hilo. Este es un resultado concreto. Perú amplió las facilidades para el uso de Bolivia con la reducción del 30% del manejo de carga y 5% para el uso de contenedores, además de 4 meses de almacenaje gratuito. Un plazo de 120 días para que la carga boliviana pueda permanecer en el puerto de Hilo almacenada sin pagar ningún costo. Otros compromisos de la cuarta reunión de viceministros binacionales para el puerto de Hilo es concluir la inversión de $10 millones para la rehabilitación y ampliación de almacenes y más de $60 millones a partir del próximo año para ampliar el muelle y ganar espacio al mar para la construcción de almacenes. Justamente ahora Bolivia mueve 6 veces más carga por los puertos chilenos que por los puertos peruanos. Todas estas informaciones usted las podrá encontrar en www.causachuncoca.com, desde donde podrá conocer las más recientes informaciones de Bolivia y el mundo, además de sintonizar nuestras emisoras vía online. Y bien, continuamos nosotros en esta ocasión con nuestra acostumbrada sección cultural dirigida por nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos hablará de Cochabamba y sus atractivos. Gracias, querido Alejandro. Hoy hablaremos de Cochabamba, una ciudad que como primer nombre llevaba Villa de Oropesa. Considerada como la capital de los valles de Bolivia, Cochabamba se encuentra en una tierra fértil y productiva. La ciudad, rodeada por campos de cultivos y valiosos vestigios preincaicos, conserva su semblante colonial y las costumbres que heredó de sus antepasados quechuas y aymaras. Cochabamba, desde su fundación y por su ubicación geográfica, ha acogido a diversas culturas que dieron como resultado ciudadanos con maneras diversas de expresarse y de ser. En el actual territorio boliviano se desarrollaron a lo largo de la historia antiguas culturas precolombinas como los Tiahuanacu, la cultura hidráulica de las lomas y el imperio incaico y el imperio español, que dominaron el territorio hasta que el país se independizó en 1825. Tuvieron influencia tiahuanacota. Luego, en el siglo XV, llega la población de la sierra peruana, la sociedad inca y quechua, dijo y precisó en sus palabras un investigador. Los mismos nombres de las provincias del departamento son el resultado de la mezcla de culturas y etnias que llegaron hasta el valle de Bolivia, como Tiquipaya, que significa tierra de flores en quechua. Por eso el Cochalo, denominado así al oriundo de este departamento, es diferente. Por toda la simbiosis cultural, no somos una sociedad cerrada, dicen, es una sociedad que ha sabido equilibrar los íconos culturales. No agarramos así nomás lo que viene de afuera, comenta un cochala. Entre otros ejemplos, se menciona la variedad de platos de cada región. El uchucu en Naiquile, el pichón de Clisa, el pan de Arani, el pan de Toco. Estamos viendo la capacidad de acoger como departamento la diversidad gastronómica y la creatividad de los cochabambinos. En un recuento de las 50 delicias cochabambinas que se deben probar, destacan el pique macho,
silpancho, chicharrón de cerdo, diversos preparados hechos de pescado, el pampaco, los chorizos criollos, el pichón, el hambreado de conejo, la chanca de pollo, la sopa de maní, el puchero, entre otros. Dentro de la música, las rimas pícaras que se utilizan en las fiestas de carnavales y en Todos Santos tienen su origen bayuno. Su composición, su relación con la siembra y la producción del alimento son los únicos elementos de este tipo de expresión. Otro legado de la cultura popular cochabambina ha sido la chicha, la bebida elaborada a base de maíz fermentado, y es un referente de una región como Cochabamba que nació con el título del granero del Imperio Inca, menciona el antropólogo José Rocha. El mismo investigador hace referencia a la variedad de chichas que hay según la región, en cuanto a la composición y técnica de elaboración. La chicha tarateña, por ejemplo, es mucho más densa, sin mucho azúcar y chancaca, macerada en sí misma, precisó. En 2015, la bebida fue declarada Patrimonio Cultural. Aún no se ha elaborado un reglamento y los avances para su conservación no han sido significativos. Por eso, en este 14 de septiembre, ha sido menester visitar esta linda ciudad singular desde sus manifestaciones artístico-culturales hasta su arte culinario. Por eso, en este 14 de septiembre es menester visitar esta linda ciudad singular desde sus manifestaciones artística-culturales hasta su arte culinario. Por eso decimos, ¡felicidades Cochabamba, Mayapitis! Muchísimas gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y bien, de esta manera nosotros nos despedimos hasta la semana entrante, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la dirección y conducción quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Jayaya. Así es mi tierra con Bolivia fue una presentación de Causachun Coca, revolución que se escucha.